Hola a todas y todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Radio F5. Estamos ya en un nuevo capítulo de Actualizando el Medio, como siempre, que ya actualmente en esta nueva temporada, podríamos decirle, nuevo ciclo de programas que estamos teniendo Sí, ya esta segunda parte del 2022. Estamos con 2 programas semanales, así que ahí lunes y miércoles tienen nuevo contenido para poder informarse también de todas las acontecimientos noticiosos que están pasando en nuestro país. A veces hablamos solo de política nacional, a veces internacional. Hoy día lo que nos convoca específicamente es un especial política nacional, podríamos decirle, ya que a la esta crema. última semana hemos hemos Ahí que nos tenido, escuchamos dos como veces. Ahí está. Que nos escuchamos dos veces por un segundo, pero sí, continúa. ya, todo bien, Sí. ya. Eso, que nos puede escuchar 2 veces por semana con todo lo que está pasando en el país. Y hoy día tenemos un especial de política nacional, ya que, como les comentaba, estamos bastante acontecidos durante estas últimas semanas con votaciones, plebiscitos, acuerdos del mundo político, y por eso mismo hoy día les vamos a comentar a qué acuerdos se llegaron entre los partidos que hoy día lunes 12 de septiembre se están reuniendo, generando un acuerdo unitario para un nuevo proceso constituyente. Y además tuvimos la conmemoración de los 49 años del golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973. Así que les vamos a estar contando todas esas novedades aquí en Radio F5, y para eso, obviamente, me acompaña mi compañero oficial de radio por el día de hoy, Ariel Flores. ¿Cómo estás? Muy bien, Tami, gracias por esa presentación. Efectivamente, ya iniciamos un poco esta nueva temporada. La semana pasada nos tomamos un poco de descanso después de este largo proceso. Que, como pueden ver en el título del video, si es que nos están viendo diferido, y el stream si nos están viendo en vivo, y del Spotify si es que nos están solamente escuchando, el proceso no termina y estamos en una continuidad del proceso constituyente. Decidimos hacer continuidad del proceso nacional porque los medios igual le están dando otra noticia muy importante que no pudimos cubrir, que es que se murió la reina. Se murió la reina. Se estuvo harto hablando harto del tema, pero el día de hoy Nueva Contingencia nos llevó a la continuidad del proceso constituyente porque hubieron reuniones por parte de los diferentes partidos políticos. En un momento tuvimos que estaba todo armado, pero después vimos que no estaba todo tan armado y ahí vamos con unos idas y vueltas y que la convención no ha dejado de hablar y no lo va a dejar de ser por un buen rato, además de las conmemoraciones de los 49 años del golpe de Estado, donde hubo hartas repercusiones respecto a principalmente un personaje del mundo político, que lo más posible es que ustedes ya saben quién es, y que lo vamos a detallar con más profundidad más adelante. Pero sí, muchas gracias, Tami. Y con un enroque que no nos acostumbremos a verte los lunes. Así que para nuestra audiencia los lunes, idealmente va a estar la Gaby. Y los miércoles va a estar la Tami, pero esta semana hicimos el enroque, pero este va a ser el equipo un poco que ustedes van a escuchar. Y también saludar a nuestra productora Maya, que es la que hace un poco que esto funcione de la forma que funciona actualmente. Exacto, sí, hoy día tuvimos que hacer el enroque por temas de práctica, porque como saben, ahí somos estudiantes, estamos con procesos de práctica, con evaluaciones, así que estamos tratando de compatibilizar todo. Pero bueno, como les comentábamos, hoy día ya vamos a partir con el tema de esta continuidad del proceso constituyente, que hoy día, aparte de esta noticia que interrumpe a cada rato también, que se conectan desde Londres todos los periodistas allá viendo qué está pasando con el tema de la reina, también hoy día se ha tocado por fin, porque el fin de semana igual estuvo marcado por la otra noticia, política nacional, y dentro de eso hoy día los presidentes de todos los partidos han llegado a ciertos acuerdos básicos para la continuidad del proceso constituyente. Si bien esto todavía sigue en desarrollo, por ahora se tienen cosas claras, precisas, que tiene que ver con que este órgano de redactor va a ser una convención 100% electa por la ciudadanía. Y además, lo que va a tener de diferente por ahora, porque esto sabemos que son conversaciones, discusiones, acuerdos que obviamente pueden ir cambiando, pero por ahora se contará con un respaldo de comité de expertos, que es una idea que la verdad ha sonado bastante, sobre todo con la presencia dentro de este comité de expertos posible de expresidentes, entre ellos Ricardo Lagos, que ya pudimos ver que él mismo se ofreció, se manifestó como disponible para estar dentro de este posible comité de expertos. Se barajan hartas opciones. Y bueno, Ricardo Lagos también mencionaba que a él le gustaría, por ejemplo, un proceso como el que hizo el León de Tarapacá, el presidente de la Constitución de 1925, Alessandri. Ha manifestado harto su postura, y también se tiene bien en la mira estos expresidentes más moderados,
En el caso de Ricardo Lagos, que nunca se supo si votó apruebo o rechazo, se mantuvo en el secreto del voto. Tenemos a Michelle Bachelet por un lado, que se definió por el apruebo, y Frei Ruiz Tagle, que se definió por el rechazo. Entonces se ha dado mucho esta idea de que dentro de este comité de expertos se incluyan también a estas personas, pero Ariel, antes de especificar sobre este tema de comité de expertos, que todavía no hay nada claro, o sea, por ahora solo tenemos eso, te doy el paso a ti para que nos cuentes toda la información también de lo que ha sucedido hoy día con este acuerdo unitario de partidos, que veamos si resulta, porque se ha tomado el día la noticia de este proceso constituyente. Sí, ¿qué pasó? Tenemos que en el ex Congreso Nacional se reunieron diferentes agentes para poder conversar sobre todo lo que está sucediendo respecto a la continuidad del proceso constituyente. Hay que partir en esta noticia diciendo que no hay nada seguro. Esto es lo más importante de todo esto. Esta es una cierta discusión anticipada donde participaron diferentes actores. Participó, por ejemplo, Analia Uriarte, que nosotros en su momento hablamos de ella con la Vane cuando llegó al Ministerio del Interior, asesorando a la ministra Siches en su momento. Otra información que también no pudimos comentar, un poco dándonos este descanso que pudimos darnos, es que hubo un cambio de gabinete. Un cambio de gabinete donde hubieron hartos enroques, pero que lo más posible que esta semana nos vayamos conversando y vamos a ver un poco más las repercusiones políticas que tengan estos cambios de nombres. Entonces tuvimos a Analia Uriarte, esto fue liderado por el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, y los jefes de bancadas y de partidos de diferentes instancias. Por ejemplo, estaba Diego Ibáñez como líder de la bancada de Convergencia Social, Fabiola Campillay como líder de la bancada de los independientes, Jimena Rincón como de la democracia cristiana, etcétera, etcétera, etcétera. Junto con también los sectores de derecha. Entonces, todos se reunieron en el ex Congreso, donde se trabajó la Convención Constitucional, y tenemos que en esta instancia se discutió varios puntos. Tenemos que por lo menos se llega a consenso en varias cosas. Uno, que se continúe el proceso. Es muy válido destacarlo y decir, no, es súper obvio por lo que se discutió. No es obvio. Aquí las cosas sí estaban poniéndose en duda y esto se vio que el proceso continúa, que la Constitución va a cambiar. Por lo menos esa es la intención que se tiene en estos momentos. Lo único que se arrestaron con con una declaración, como era que no, era el Partido Republicano. El Partido Republicano son los únicos que han dicho que no quieren cambiar la Constitución actual y que no quieren que este proceso se repita desde el punto de vista parlamentario. Entonces tenemos que, después de todos los sectores que fueron por el rechazo, sin incluir a los republicanos, llámese Chile Vamos, ciertos grupos independientes y el Partido de la Gente, dijeron que el proceso iba a continuar junto con lo que se presentó en varias instancias. Tenemos que la otra consenso, que también es muy importante, es que va a ser paritario. Es un órgano paritario y 100% electo, como bien decía la Tami. Ahora, aquí es donde ya empiezan los primeros roces, porque tenemos que el jefe de bancada de Renovación Nacional, Andrés Longton, señaló que el órgano 100% electo no está asegurado. Esas fueron las declaraciones que entregó él. Después salió los partidos de la oposición, Chile Vamos principalmente, a decir que esto no es nada seguro, no hay ningún acuerdo listo, no hay nada firmado, sino que hay como un principio de acuerdo de lo que se puede conversar en el Congreso. Pero todo esto se va a resolver en el Congreso. Y eso es lo que sabemos. Y por lo que se entiende, y creo que lo que más se puede destacar de esto, es que va a haber se continúa con el proceso. Por otra parte, tenemos que hay una comisión de expertos. ¿Qué significaría esta comisión de expertos? Que sería un poco un acompañamiento de la convención. Que en esto esa sería la principal diferencia un poco de la convención constituyente que tuvimos hace tiempo atrás. Y esto sería para acompañar y más un tema, para solucionar temas técnicos, temas de incoherencia, un poco que se le criticaban este texto que se propuso anteriormente. Y además para darle un respaldo y legitimidad que le daría tanto con armonización como con asesoramiento, que era algo que supuestamente le faltaba al texto presentado y fue plebiscitado y rechazado el 4 de septiembre. Ahora es donde se empiezan a surgir las preguntas. Eso es lo que hay. Se continúa con el proceso, con un órgano 100% electo, paritario y acompañado de una comisión de expertos.
esos un poco los acuerdos y cosas al limpio que se sacaron de esta conversación. Obviamente esto sigue estando en veremos y lo más posible y en una de esas existe la gran posibilidad de que esta parte del programa termine siendo sumamente obsoleta porque quizás puedan cambiar las cosas. Que no sea un órgano 100% electo, sino que sea, por ejemplo, un 75% electo y que la comisión de expertos entre a la comisión, a la convención. No sea como un asesoramiento, sino que sea, sea parte y hecho de las decisiones que se tomen en la convención. Lo más probable es que no se llame convención constitucional. Ya se está teniendo esa discusión y no quieren llamar la convención constitucional y tampoco asamblea constituyente. No sabemos cómo se va a llamar. Otra discusión que también se pone en punto y que la puso en discusión la bancada de los independientes es respecto a la participación de pueblos indígenas y también se habló de cuotas para discapacitados. Eso también sería una innovación. Desde mi perspectiva muy personal, no creo que vaya a avanzar. Si ya fue un problema los escaños reservados, por ejemplo, salió hoy día Academ, que mucha gente no está de acuerdo con que se plantee la plurinacionalidad como se planteó en la convención. Se habla de multicultural o que se hable de una plurinacionalidad, pero sin los efectos, por ejemplo, del pluralismo jurídico. Así que no está asegurado hasta ahora si es que esto se afirmara los escaños reservados serían algo del pasado. Lo mismo con escaños para personas en situación de discapacidad, que es que lo que planteó principalmente el Independiente, liderado por Fabiola Campillay, eh, que ahí se busca un poco hacer esa inclusión. Por otro lado, la comisión de expertos. La comisión de expertos es otro punto que vamos a escuchar mucho en la conversación por mucho tiempo, hasta el punto de... bueno, antes de pasar a la comisión de expertos, otro punto que también se conversó, que lo planteó el Frente Amplio en esta reunión, es el tiempo. El Frente Amplio dio la idea de que no durara más de 5 meses. Que este proceso fuera mucho más rápido que el anterior, sobre todo con el acompañamiento y la estructura que se puede entregar la comisión de expertos. ¿Ya? Y ahora sí, ahora sí, el comité de expertos. El comité de expertos ahora es donde también van a surgir muchas preguntas. Por ejemplo, se le preguntó harto a Francisco Chaguán y a Jimena Rincón el día de ayer en Tolerancia Cero, donde surgió mucho, por ejemplo, el nombre de Ricardo Lagos, que se planteó para participar en una comisión de expertos que podría asesorar a la eventual órgano que redactaría la nueva constitución. Aquí es donde van a empezar las primeras discusiones porque está el tema de quién va a escoger a las personas que va a participar en esa comisión de expertos. Se habla mucho y es la idea que va a tomar más fuerza, lo que puede terminar saliendo muy mal, sobre todo desde el punto de vista ciudadano, es que sea el Congreso quien escoja a esta comisión de expertos. Lo otro es quién van a participar. Por ejemplo, Lagos se puso muy a disposición y después un poco de esta es prácticamente una mentira. A mí nunca estuve muy de acuerdo con eso. Que Lagos fue uno de los grandes voceros y uno de los que primeramente vio que el texto estaba malo y que podía ganar el rechazo. No estoy tan de acuerdo con eso, pero por lo menos planteó el punto a discusión. Entonces muchos se han reunido con Lagos, por ejemplo Renovación Nacional se reunió el día de hoy con el expresidente Ricardo Lagos, donde se sacó un poco las conclusiones de que se buscaría redactar la nueva constitución con un comité de expertos. El comité de expertos es algo que tiene mucha fuerza en el mundo de la derecha. Francisco Chaguán, uno de los presidentes de Renovación Nacional, es los que más ha insistido con este tema, el que ha dicho como vamos con la comisión de expertos, la comisión de expertos, la comisión de expertos, y muchos senadores de Renovación Nacional, sobre todo, hablan que no quieren que haya un órgano 100% electo, sino que sea la comisión de expertos la que lo maneje. También, otra de las posibilidades que se puede tener respecto a la comisión de expertos es que ellos redacten un borrador, esta comisión de expertos se lo pasen a un órgano 100% electo por la ciudadanía y que ellos sean un poco los que aprueben o desaprueben o hagan el cierto filtro antes de pasárselo a la ciudadanía. Otro punto muy importante que se me olvidó mencionar anteriormente respecto a los acuerdos es que es con plebiscito de salida y con voto obligatorio.
es un poco lo que también se conversó y respecto a la comisión de expertos va a ser, creo que el gran tema y el que va a generar más roces respecto a estos puntos. ¿Dónde entra la comisión? Si es que va a ser antes, va a ser después, va a ser durante, dónde entra la ciudadanía, dónde entra la participación ciudadana y también dónde se le entrega la legitimidad. Por ejemplo, el Frente Amplio y el sector oficialista, podríamos denominarlo, busca que la legitimidad se entregue con la votación ciudadana 100% electo y paritario. Entonces que ahí se entrega un poco la legitimidad y la oposición lo buscan a través de el aseguramiento de un texto que se pueda entregar desde el punto de vista académico. También se habla mucho que sea el CRUCH el que selecciona esta comisión de expertos con el punto de vista académico de las universidades, que se puede también generar una cierta discusión ahí. Así que eso es lo que tenemos hasta el día de hoy. Como decía, los partidos oficialistas, de oposición, señalaron que no hay nada asegurado. Yo creo que el acuerdo se va a llegar con la comisión de expertos. Si la comisión de expertos está al ritmo de lo que establece la derecha, se va a entregar, se va a dar. Eh, y si es como este órgano 100% democrático y paritario, incluso creo que si se llega a ceder en un punto va a ser en los escaños reservados y ahí yo encuentro que se dejan felices a todos y un poco ver cómo se puede llegar al punto del tiempo, que también va a ser una discusión y lo más posible que estén conversando por mucho rato, por lo menos tenemos 3 meses por el tema de la ley que establece el CERVEL, que debe haber un tiempo entre elección y elección, producto de que se tiene que hacer un poco toda esta reestructuración y resultados que necesita el CERVEL para que se tengan los resultados de esta instancia. Así que eso en temas de información respecto a todo lo que sucedió el día de hoy. Si hay alguna información que se va olvidando en el camino, la podemos conversar. Y ahí vamos como complementando la información porque la verdad se ve como una reunión muy, por decirlo así, nada oficial, estos mismos oficialistas que han dicho que están ahí como dudando, por ejemplo, de la convención 100% electa, pero finalmente lo que pasa hoy día, igual podemos valorarlo, por decirlo así, porque durante la primera semana, tras plebiscito, por ejemplo, con los llamados del presidente, hubo mucha reacio por parte del mundo político que iba, que no iba, que sí, que no, que el presidente sí, que no, que iba a la reunión. Entonces hubo harta reticencia y lo que veo hoy día tras las declaraciones de Renovación Nacional, y lo que ellos decían que era porque no estaba seguro, era porque voces oficialistas como la nueva ministra de Sexpress, Sexpress, es cierto, la Ana Lía Analia Ugarte. Ugarte. Ella, claro, estuvo hoy día muy presente, entonces decían, claro, a ver, sí, hay avances, pero a la vez no queremos que el gobierno, el oficialismo, se tome esto se apropie de este acuerdo. Entonces, he visto que todavía hay mucha resistencia por el tema de lo que hablamos la semana pasada o antes pasada, de quién gana, quién no gana, quién se queda con el triunfo. Entonces, todavía hay harta resistencia, pero aún así que se enmarquen estos mínimos comunes que podríamos decirle, porque yo creo que está difícil que cambie el tema de que sí o sí hay una convención. Aunque el comité de expertos igual resuena mucho, pero yo creo que ahí, como decías tú, tiene que haber cierto equilibrio entre estas dos cosas. De hecho, la encuesta Ipsos, que salió a inicios de este mes, decía que la comisión de expertos es la que genera más apoyo en la ciudadanía. Por ejemplo, dice, cuando le preguntan a la gente respecto a qué tipo de órgano deberían convocar para escribir un nuevo texto, la comisión de expertos es la opción que más generó consenso entre los encuestados con un 41% de aprobación. Después seguía con la convención mixta, formada por parlamentarios y expertos, que sería un 26%. Y en tercer lugar, figuró una nueva convención constituyente, tal como la conocimos antes, que sería completamente electa con un 15% de las preferencias de las personas. Esta semana, bueno, nosotros en la universidad tenemos diferentes ramos en donde tenemos que reportear. En mi caso, esta semana estuve hablando con cientistas y analistas políticos respecto a este tema de la comisión de expertos, y lo que me decían es que en general la convención pasada, uno, por ejemplo, el factor de plurinacionalidad, eh,
y la especificidad de tantos derechos en la nueva constitución frente a los pueblos originarios, había generado cierto como rechazo en la gente, como que la gente no, era como un voto, o sea, es decir, que la plurinacionalidad estuviera presente tal y como se le conoce, generó muchas veces, decían los cientistas políticos, que las personas se inclinaran por la opción rechazo. A la vez también me comentaban estos expertos que la gente quedó con la desconfianza, por decirlo así, con las acciones y polémicas que se llevó en la convención de que estas personas no fueran expertas. Entonces, por eso giró tanto la trama hacia a un triunfo de rechazo tan grande y de hoy día buscar como la confianza en estas figuras como más antiguas. Por decirlo así, hoy día está resonando mucho Ricardo Lagos y esta comisión de expertos y hoy día en esta encuesta se ve como que dice la gente, no, a ver, una constitución tiene que estar hecha por expertos y si nos ponemos a analizar la convención anterior, definitivamente la mayoría eran abogados, o sea, había gente, por decirlo así, con una profesión respaldada, pero a la vez, otro tema que me decía una cientista política con la que conversé era que dentro de la convención, a diferencia del Congreso, mundo político tradicional, se generaba mucho activismo. Había muchos activistas políticos dentro de la convención, entonces lo que me comentaba ella es que los activistas son muy buenos en lo que hacen, en activismo, en levantar causas, en defender causas, pero a la hora de generar política o generar acuerdo con sectores diferentes, les cuesta mucho más. Entonces me decía que por eso en toda esta convención hubo mucho activismo, por lo que la gente hoy día transita como para algo como más moderado, algo con más experiencia, y finalmente lo que decían es que este resultado es un reflejo de cómo es Chile. Porque al final todo es muy progres, ¿cierto? De hecho, si se hubiera aprobado esta constitución, hubiera sido una de las constituciones más progresistas a nivel mundial. Pero claro, decían que era todo un reflejo y por eso hoy día en el mundo político resuena tanto el comité de expertos y dicen tanto que hay que analizar estos resultados como tratando de leer qué pasó en esta población, porque pasamos de un extremo a otro extremo. O sea, desde octubre del 2019 a septiembre del 2022 pasaron muchas cosas. Y eso ya, bueno, lo analizamos, en fin. Por eso este tema de la comisión de expertos está generando mucho más apoyo y probablemente, desde mi punto de vista, yo creo que sí o sí eso va a estar. No sé de qué forma, no sé por dónde lo van a elegir, quién lo va a elegir, de qué forma, pero eso sí o sí va a estar en esta convención que va a ser, lo más probable es que también esto se lleve a cabo. Yo creo que es un consenso que desde por lo menos el centro, que Jimena Rincón ha sido una de las que más ha estado como por lo menos ayer salió en Tolerancia Cero con la entrevista diciendo que iba a hacer todo lo posible por garantizar esto, ya que dio como garantías de que la derecha iba también a garantizar esto. Entonces yo creo que es un consenso que se tiene que acordar de cierta forma. Y por último, lo otro, respecto a la hoja en blanco también se ha discutido harto como qué va a ser, porque la constitución pasada, el acuerdo constitucional pasado, fue de una hoja en blanco. Hoy día se espera que no sea así en este nuevo proceso. Se espera que se rescate mucho el material que quedó del proceso constituyente que había iniciado Michelle Bachelet, y eso no prosperó. Entonces de ahí había muchas buenas ideas, como son, te lo digo inmediatamente, un Estado social, que eso fue ya hace años atrás, y había un mandato presidencial a 6 años, en donde se reconocían además a los pueblos indígenas, resguardaba el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, entre otras. Entonces se espera que se recuperen ciertas cosas favorables de este proceso que quedó inconcluso del gobierno de Michelle Bachelet y además que se saquen también ciertas cosas de la propuesta de nueva constitución que teníamos ahora en el presente para no partir definitivamente desde una hoja en blanco. Yo creo que también lo que ha generado mucho consenso dentro del mundo político más allá de derecha e izquierda y sacando al Partido Republicano que no quiere ningún cambio, es decir, que el Estado social y democrático por lo menos sí o sí estaría presente en la nueva constitución y eso igual te destraba muchas cosas que hasta ahora no se han podido desarrollar políticamente y socialmente también en nuestro país. Entonces ahí como que tenemos harto que comentar por ahí. Sí, por ejemplo, uno también de los puntos que se discutió es respecto a que si todos los expresidentes tienen que Mm, formar parte de esta comisión. Por ejemplo, pero, el nombre que generaba más ruido un poco es Sebastián Piñera, que se le preguntaba tanto a Chaguán como a Rincón ayer en Tolerancia Cero.
Y se ha generado la discusión en redes sociales si es que, por ejemplo, ¿por qué Lagos y no los otros también? Llámese Bachelet, Frey y Piñera. Entonces, Mm, como todos estaban un poco de acuerdo que todos los expresidentes tenían que formar parte de esta comisión de expertos, producto de que fueron parte del crecimiento y desarrollo de la democracia. Ahí es donde también decir, por ejemplo, si se puede dar con cuoteos políticos. Por ejemplo, lleguemos a soñar si es que, por ejemplo, cada bancada tiene un designado. Y, por mm. ejemplo, el partido de la gente postularía a Franco Parisi. No es descabellado. No No, es, no, no es no es descabellado. descabellado. Fue uno de Va los... a funcionar online, eso sí. Sí, va a ser online, por supuesto. Pero... o por ejemplo, a uno de los Bad Boys. Y los Bad Boys fueron participantes sumamente activos de las campañas del rechazo. Claro. Entonces, y ellos supuestamente son expertos y ingenieros comerciales de la Universidad de Alabama y qué sé yo. Entonces, ahí es donde creo que se tiene que dejar bien establecido cuál es la calidad del experto. Porque si, por ejemplo, son seleccionados por los partidos políticos, puede caer en esto de que siempre se critica o solamente queda uno queda a confiar, que es el punto de como puestos designados por políticos, por ejemplo, los miembros del Tribunal Constitucional, el presidente del CELVEL, que son personas muy cercanas a los partidos políticos. Por ejemplo, también yo encuentro que se puede poner en discusión de que cada órgano escoja un experto. Llámese uno que lo escoja el Banco Central, otro lo escoja la Contraloría, otro lo escoja el Tribunal Constitucional, otro o una gran cantidad del Congreso, producto de su harta variedad de personas, y ahí se genera un acuerdo de cuántos de derecha, cuántos de izquierda, o bueno, cuántos oficialistas y cuántos de oposición, si es que no sé qué llegar a ese punto, o cuánto ninguno ni lo otro, como la democracia cristiana, y ahí se llega a un consenso. Y al mismo tiempo, es un punto súper bueno, Tami, que es lo que mencionaste, que es un poco como estos expertos, pero al mismo tiempo activistas. Por ejemplo, esta semana salió a discusión que en su momento, sobre todo cuando partió un poco la convención, salió el gran rumor que estaba la fiesta de los convencionales en Concepción, que habían hecho un gran carrete en Concepción y maldito sea Jorge Baradit, desgraciado de nosotros que siempre otoñamos, eh, publicó los secretos de la constituyente y mencionó que ese carrete efectivamente pasó. Incluso el colegio de periodistas tuvo que salir a disculparse, producto que esta era información verdadera que había señalado Vivo Vivo. Mm. Entonces ahí siguen manchando la, la labor de la convención. Y ahí es donde volvemos a nuestro live del domingo, que uno de los culpables de la derrota del rechazo igual es la convención. La convención Es total, como por sí misma. la convención por sí misma. Obviamente desprestigia el trabajo de muchas personas y varios han Sí. salido como a desmentir. Por ejemplo, vi un tuit de Ingrid Villena un poco diciendo como maldito Baradit prácticamente, como ¿acaso tú también vas a publicar todo lo que lloraste por las cosas que no pusimos en el preámbulo que nos dijiste que hiciéramos? Entonces salió como todo esto de nuevo para decir como efectivamente, quizá faltó autocrítica. Por ejemplo, hay, creo que una de las autocríticas más grandes y que siento que ahí donde todo cayó es con la tía Pikachu, que dijo, yo no debía haber ido con el traje de Pikachu a la convención. La embarré. La embarré feo. La embarré súper feo. Como ahora en frío llegan un poco las conclusiones que se puede un poco sacar este sumo activismo político, que es como un poco lo que decía la, la persona con la que conversaste tú. No sé si podemos decir el nombre para darle O sea, sí, crédito. sí, déjame buscarlo porque tuve que decirlo así porque es pésima retención estos Sí, días de información ha sido sí, demasiada. Ya, para no, no, darle, no, para no darle enfócame, crédito un los voy a buscar y poco, ahí los citamos, ahí a darle la cita, para darle crédito, porque a darle es una muy buena reflexión, es una súper buena reflexión un poco que es como que la legitimidad te la entrega efectivamente lo experto, Jaime Baza, Atria,
son weones súper bacanes. Son la misma Elisa Loncón, que es luego muy criticada, que de un poco de decir como estos expertos que estaban ahí para poder aportar a esta convención, y hay otros expertos en otras áreas, por ejemplo Benito Baranda, Patricia Politzer, Gaspar Domínguez, Benito Baranda muy experto en vivienda, bueno, Patricia Sánchez, por ejemplo, junto a Patricia Politzer como personas de los medios, y Gaspar Domínguez dentro del mundo de la medicina y la salud. Entonces ahí donde un poco se van los rafes. Y el otro que también salió de la polémica, que a ver si lo podemos buscar incluso, que es, para ver si lo podemos escuchar, es Daniel Stingo, que también dio unas declaraciones también bien polémicas, aquí los tengo, declaraciones bien polémicas respecto a un poco la labor que tenía el Congreso, perdón, el Poder Ejecutivo. Decir como que desde no hay ninguna diferencia entre lo que dijo Boric y lo que hizo Piñera. Entonces como quizás ahí también se genera cierta polémica. Para ver si lo puedo encontrar aquí. Ahí tenemos los... Vamos a escuchar las declaraciones de Stingo para que ustedes también las tengan y podamos conversar. Convencionales, el tercio que le permitía bloquear los cambios y las propuestas de las grandes mayorías transformadoras, optaron desde el primer día en que pisaron el ex Congreso por boicotear el proceso y manipular el resultado. Conociendo el gobierno esa realidad, ¿por qué no actuó en consecuencia? En marzo de este año, conjuntamente con Instalarse, debió desde el primer día comenzar una campaña informativa desplegando y entregando toda su energía y recursos a dicha campaña. ¿Era eso tomar partido por una postura? Claramente no. Era buscar transmitir el contenido de la propuesta, que era sobre lo que los ciudadanos debían decidir. No está de más decir que no existió ningún cambio en la Convención Constitucional desde que el gobierno llegó al poder. Todo continuó exactamente igual para los constituyentes, el proceso y la información de la propuesta. Es más, confirmó al secretario de la Convención Constitucional, nombrado por Piñera, que jamás entendió su papel y el de la Convención Constitucional. Por ahí me dijo un alto funcionario de gobierno que no entendía cómo no se hicieron cargo de TVN, haciendo los cambios necesarios, como todos los gobiernos que comenzaban a gobernar lo han hecho. No está de más decir que las mentiras de la prensa empresarial fueron divulgadas sin pudor alguno, de la forma más descarada y descarnada, porque lo que estaba en juego era muy significativo para los poderosos que representan. El apruebo era el comienzo del fin de sus negocios sin contrapeso. Negocio con los derechos sociales, la plata fácil, la nula fiscalización, los negocios con el agua, las pensiones y la naturaleza. Valía la pena arriesgarlo todo sin decencia alguna. Lo anterior lo supimos pronto, era cosa de abrir los diarios y encender la televisión. ¿Cómo actuó el gobierno frente a esa realidad enorme y clarísima? Prefirió mirar para el lado y seguir financiándolos. Prefirió entregar sus primicias a esos mismos medios que además de mentir y atacar a la Convención Constitucional, atacaba al propio gobierno. Ahí tenemos las declaraciones de Daniel Stingo, que ahí es donde sale y se ve un poco al mismo tiempo, poca autocrítica que un poco se señalaba con el tema de los convencionales, como de decir, ya el texto yo no lo encontraba malo y por eso te apruebo. Y creo que sí encontraba que le encuentro mucha razón a Stingo. En el sentido de que efectivamente los medios de comunicación ayudaron un poco a que el proceso se estancara y al mismo tiempo como era la opción. Era la opción que se podía mostrar y como que se pone esto en jaque de la como de estos poderes hegemónicos que decía que no les convenía ganar la prueba. Pero al mismo tiempo está atacando a quien no corresponde. Como si hubiera sido otro gobierno, hubiera sido, por ejemplo, el de Cast. Como yo encuentro que si hubo diferencia entre el de Piñera con el de Boric. Como si hubo mejor trato, si hubo más conversaciones, si hubo más disposición. Entonces, yo encuentro que ahí es donde está atacando a otro objetivo y tampoco caer en esto de
que nosotros hicimos la pega perfecta y no ser autocríticos y caer un poco en esto mismo que veíamos con Vara y que vimos ahora con Daniel Stingo. No, claro, y aparte, Stingo fue un personaje que transitó totalmente, o sea, uno lo veía en los matinales, abogado, sí, era un personaje que era un personaje tal y cual, ¿cierto? Que salía ahí con su arranque en los matinales, en la tele, pero aún así la gente votó por él porque era un académico, ¿cierto? Un experto, un abogado que te daba la confianza para decir, oye, sí, o sea, puede ser bueno escribiendo, que más allá de que sea un personaje público, tiene su carrera como abogado y eso es lo que la gente le da certeza, que siempre dicen en la Constitución tiene que estar escrita por abogados. Pero lamentablemente, por personajes como él, la gente dejó a la convención en el suelo, porque él, en reiteradas ocasiones, más allá de que haya hecho un buen trabajo, haya escrito buenas normas y no sé qué, salía diciendo cosas de que les toca sufrir un poquito a los de allá, que no sé qué, antes de que se fuera la Ya no votación, es tu platita. empezó a decir con la Alejandra Valle que las autopistas, que los más ricos tenían ese problema, siempre diciendo esas cosas que obviamente, o sea, cada uno es libre de expresar lo que quiere y su pensamiento, pero ¿cómo eso no te va a generar un rechazo? Es como no te va a generar un rechazo frente a alguien que se supone que era una persona un poco más seria para redactar la Constitución, que diga ese tipo de cosas claramente te genera decir, oye, no, estos tipos ya están como ahí, están puro leseando, por decirlo así, como eso fue como la mirada que tuvo la gente en realidad y claramente, como dices tú, le falta un poco de autocrítica. Yo creo que personajes como, no sé, ponte a la tía Pikachu, que en su momento fue muy recriminada porque decían, ¿cómo votaron por la tía Pikachu? Que no tiene idea de nada, pero definitivamente estos personajes pidiendo perdón, por decirlo así, siendo humildes y reconociendo que se equivocaron en ocasiones, se valora mucho más. Porque al final yo creo que fue un año de aprendizaje para toda esa gente. Yo como les comentaba, esto del activismo que me comentaba la cientista política, que se llama Camila Arenas, que es cientista política de la Facultad de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales, Súper. me comentaba esto, que finalmente los activistas son buenos para ser activistas, pero para generar políticas o generar acuerdos hay que ceder y cuando uno es activista tiene un rol muy como potente con su causa. Entonces ahí cae el error y es por eso que la gente hoy día está volcándose tanto al centro, tanto al experto, tanto en la confianza, como recuperando un poco el mundo político porque finalmente son los que generan acuerdos diariamente. Entonces ahí va como todo el tema de las vueltas como que ha dado la ciudadanía frente a lo que se espera del nuevo órgano constitucional y qué va a pasar y quién va a estar y el comité de expertos y todo lo que falta. Pero antes, como para cerrar este tema, te quería hacer una pregunta porque ya tuvimos una convención constitucional. La tuvimos 100% electa por convencionales que se postularon y nosotros votamos por ellos en cada distrito, pero hoy día hay un nuevo proceso que es lo que vemos que hasta ahora. No hay nada seguro que lo que va a tener de nuevo es una comisión de expertos, pero aún así por ahora seguiría 100% electa, entonces, ¿qué nos garantiza de que va a ser diferente a lo que ya pasó? Eso como que, en tu caso, Ariel, como, ¿qué esperas? Porque finalmente puede pasar lo mismo, uno puede votar, quizás que un poco más centro, porque ya está tan izquierda ya como que pasó un poco, pero aún así, ¿qué te garantiza que sea distinto a lo que pasó? ¿Qué garantiza? ¿Habrá que poner cuotas, por ejemplo, que haya, no sé, qué va a pasar? Eso como que yo digo, como que estamos repitiendo lo mismo y eso es lo que yo me temía personalmente, como de que empezar todo de nuevo, aunque obviamente ya hay cierto acuerdo, pero ¿qué va a pasar? Pues si ya tuvimos una y va a haber otra, ¿qué diferencia va a tener como con la anterior? ¿Qué podemos esperar de diferente? Yo encuentro que también un punto que yo no le atribuyo un poco la derrota un poco o los personajes que estuvieron ahí, porque Stingo fue representado por el Frente Amplio, Baradit del Partido Socialista, entre otros más. Pero siento que por una parte los independientes y la elección de los independientes afectó a que tuviéramos personajes muy distintos, que no se ponían de acuerdo entre ellos mismos, el funcionamiento del partidismo político, yo encuentro que te entrega un poco como encapsulamiento. Como una, ¿Mm?
quizás como un poco de orden Un dentro de poco como la idea que se establece. exacto, como las ideas que se establecen. Yo me acuerdo que siempre estuve en contra de los independientes. Lo conversamos Desde siempre. antes, desde que partimos los programas, Desde que siempre ahí partimos, el oriente a la independencia. siempre estuvimos, siempre íbamos como ahí dividiéndonos y todo, pero por lo menos yo me acuerdo que siempre estuve en contra de los independientes por lo mismo. Eh, pero siento que eso puede dar algo distinto. Eh, y por otra parte, lo que dices tú, siento que también con la elección de los convencionales está todo aún muy efusivo. Como el 18 de octubre todavía estaba muy cerca. Entonces, como esta idea de cambio, si siento que ahora con el triunfo del rechazo se nos olvidó todo para atrás. Hay que recordar que lo mismo, como dices tú, esta elección, este órgano fue elegido, la derecha perdió el tercio por las malas decisiones que tomaron, por las malas estructuras, por los malos órdenes que habían tenido. Entonces, como no se vengan a ser los ciegos que nunca escucharon a la ciudadanía, mentira. Esa fue una derrota categórica de la derecha y que un poco llevó a que todo esto se ejecutara. Entonces, dentro de todo, siento que el tiempo pasa y como lo pudimos ver también, se ve reflejado en el Congreso. El Congreso también uno esperaba que fuera todo muy oficialista, pero no es tan así, es muy 50-50. Y un 50 muy difuso, porque ahí es donde tenemos que ver con dónde posicionamos a la democracia cristiana, el Partido Radical, y un poco como estas cosas sueltas que algunos van para allá, otros para acá, el mismo partido de la gente, los humanistas, donde calzan, los independientes también que también tuvieron cada vez más escaños, y también con la inclusión de los republicanos de una gran forma en el Congreso. Entonces yo creo que nada nos asegura, porque si nos tomamos un poco la elección del Congreso como un reflejo de Chile que se puede ver reflejado en la convención, llámese como el más cercano a una elección, creo que se puede dar algo que genere más consenso. Como estos mismos de decir, ya la izquierda extrema que se impuso, no sé qué, no sé cuánto. Obviamente la derecha sí tiene que participar, y no verlo como una instancia de veto, porque además los convencionales que se escogieron de la derecha eran convencionales también bien extremos. Llámese Constanza Juve, llámese Teresa Marinovich, llámese Poliana Rivera. Entonces como Harry Jürgensen, el Arturo Zúñiga, personajes también muy firmes respecto a un rechazo. Marcela Cubillo. Hasta la más suave fue Marcela Cubillos, podríamos Sí, decirlo así, entonces como que como... salió sorprendiendo después Marcela Cubillos en comparación a como todo lo otro Exacto. convencional del sector. Entonces, como el sector de la derecha también escogieron personajes bien como las wifas, para no decir algo terrible, ¿cachai? Entonces, como no son, por ejemplo, ya, un Andrés Longton, eh, no son, bueno, el mismo Chaguán, que ya está un poco más mesurado, eh, no es la presidente Bópoli, que siempre se me olvida su nombre, que lo tengo aquí, Luz Poblete. Entonces como que son personajes ya más mesurados, que un poco ya se puede, uno puede decir como ya son más fachos que la cresta, pero se puede llegar un poco a consensos con ellos. No son un De la Carrera, no son un Rojo Edwards, no son un Johannes Kaiser, que en ese sentido tampoco se puede conversar con ellos. Y entonces ahí yo encuentro que, ¿por qué nombro también a estos personajes? Porque están en el Congreso. Entonces, personajes extraños vamos a tener. Querámoslo o no, vamos a tener. Y de un lado y del otro. Eh, entonces, yo encuentro que lo que un poco nos puede asegurar es que el estallido social pasó. Entonces, como obviamente estaba el octubrismo y estaba estas ganas de cambiar y escoger a gente nueva y renovar y la lista del pueblo y Rojas Bade, y vemos que todo eso se cayó. Ah, Vemos que la estructura de partidos está sumamente desprestigiada, pero al mismo tiempo siento que te puede dar ciertos respaldos al momento de tomar las decisiones como lo pudimos ver ahora. Entonces, a mi pesar, porque siento que los partidos no se han sabido reinventar,
no han sabido llegar a la gente, sobre todo para obtener más militantes. Creo que la militancia política está sumamente mal vista. Y creo que donde se tienen que girar las cosas es a fomentar la militancia política con el fin de que los partidos crezcan, no alejarse de ella. No decir ahora yo soy independiente, no me voy para ni un lado ni para el otro. Eso no está ayudando porque los independientes un poco, y esto de no ir para un lado y para el otro, termina llevando a un punto que no se ponen de acuerdo en la convención y es un discurso que es el que más repiten. Es como gente capacitada para ponerse de acuerdo, no sé qué, no sé cuánto. Pero yo siento que es un poco eso, un poco el análisis de decir que no nos va a llevar a lo mismo. Creo que es un poco los aprendizajes del pasado. Y yo todo esto viéndolo un poco del punto sumamente político, como si bien yo soy súper crítico con la convención y como ellos realizaron un buen trabajo, hay convencionales que se pueden destacar mucho y que se puede sacar muy, muy buena limpio, pero un trabajo en conjunto que se terminó reflejando y terminó pesando más que lo que decía en el texto. Entonces, ahí es donde, ¿qué nos va a asegurar que sea lo mismo? Yo diría que nada, pero al mismo tiempo, esta lejanía del 18 de octubre se puede sacar como la gran conclusión que ya no está esa efusividad que al mismo tiempo se vio al principio de la convención. Como esto de pifiar el himno nacional, taparse el ojo y llegar con un ámbito refundacional que fue sumamente criticado y que hay que entenderlo. Yo no lo critico por el hecho de que así estaba el contexto. Así estaban las cosas, estaba todo muy efusivo y con muchas ganas de decir todo, ya vamos a cambiar Chile, lo vamos a hacer de nuevo. Estaban todos muy, el ámbito muy así, y después llegó la pandemia, bueno, ya había llegado la pandemia y con todos los giros de ida y de vuelta, y todo se termina cayendo. Y todo se termina cayendo al punto de que José Antonio Caz ganó en primera vuelta, y ahí donde volvimos con un golpe muy radical a la realidad. No, sí, de hecho me acuerdo que, ya para cerrar este tema, que ya no alargamos mucho, ese año, bueno, octubre de 2019, verano 2020 fue el último festival de Viña, que Sí, todavía no se retoma no. desde la pandemia. Y ahí como que había mucha expectación por las figuras de cantantes chilenos que iban a salir, que hicieron sus manifestaciones. Por ejemplo, Francisca Valenzuela, que su coreografía fue con taparse el ojo, con la oferta también, que el que no salta es Paco. Entonces, como que había mucha fusión de como qué iba a pasar en ese festival, como que convocó a tanta gente que iban a ser los artistas. Fue un año de verdad que, como dices tú, claro, se reprocha como desde afuera porque finalmente son actos solemnes que deben tener, siempre se dice como acto solemne el himno ahí, mano en el corazón, respeto, y que se le pusieran a gritar a la señora, se le ve en la cara y obviamente te iba a dejar con una primera mala impresión de todos lados. Entonces finalmente fue una suma de cosas que yo creo que podríamos estar pillas hablando porque hay factores políticos, sociales, pandemia, hay de todo, la verdad. Hay de todo que pasó en mucho tiempo. No, perdón, yo creo que poco tiempo, pero creo que el mundo se congeló cuando fue pandemia, como que vimos como 2020 encerrados, 2021 recién saliendo, entonces la verdad, han pasado muchas cosas, pero yo creo que ya llegó la hora de pasar al segundo tema, ¿no? Que ya estamos como a minutos de cumplir nuestro Sí, tiempo estimado. hagámoslo muy cortito, nos quedan 10 minutos de programa, Sí, partimos como a las 8:05. ya. Pero, pero era principalmente eso lo que vamos a hablar. Démosle la última pasada al 11 de septiembre, y como les comentábamos al inicio del programa, se cumplen 49 años desde que se realizó el golpe de Estado al gobierno de Salvador Allende. El 11 de septiembre de 1973 inició la dictadura militar liderada por Augusto Pinochet. En este contexto se realizaron diferentes actos conmemorativos en la moneda, y cabe recordar que es el primer 11 de septiembre del gobierno, por lo que se tenía mucha expectación de lo que iba a ser y cómo se vivió dentro de la moneda, pero por otra parte también salieron sectores políticos más extremos de la derecha, como es el Partido Republicano, a nombre de José Antonio Caz, que había estado bastante escondido durante todo el proceso y recién salió ahora de nuevo, está apareciendo públicamente por ahí con estas declaraciones que definitivamente atentan contra la democracia. En eso no hay ni matices, ni derecha, izquierda, ni blanco, ni negro. Definitivamente estos matices, no hay matices, como les decía. Y ha sido muy criticado por gran parte del mundo político.
Así que Ariel, te doy a ti como el pase para que nos introduzcas y nos des como una mirada general del tema ya dentro de esta conmemoración que se vivió ayer domingo 11 de septiembre. Sí, ¿qué pasó con un poco con las conmemoraciones y por qué queríamos tocar un poco de este tema? Principalmente es que dentro de todo se genera la reflexión a partir y se viene un poco la reflexión sobre la derrota con esto que era y me acuerdo que también un poco lo conversamos, que cuando ganó la prueba, que ojalá fuera el último 11 de septiembre con la constitución de Pinochet. Han pasado 2 años un poco de esa instancia y aún tenemos la constitución de Augusto Pinochet, la constitución de 1980, y al mismo tiempo tenemos que se vuelve después de un tiempo y sobre todo con la significancia que esta le entrega al sentido de la memoria. Al sentido de la memoria que le entrega Gabriel Boric, un poco esto con el simbolismo de las rosas rojas y tener a familiares de detenidos desaparecidos, colocar un ramo en el balcón donde salía Salvador Allende, el balcón presidencial, donde salen todos los presidentes. Y se tiene muchos recuerdos de los discursos de Salvador Allende desde ese balcón y también del memorial que está adentro, con harta participación del Partido Comunista. Eh, Sobre todo con estas instancias, tanto en el cementerio general como también en La Moneda. Entonces, obviamente están los simbolismos, por ejemplo, cuando Lago abrió Morandé 80, que también fue transmitido en cadena nacional, y Lago, en ese sentido, es un poco el presidente, un poco que empieza a reivindicar el tema de la memoria, porque ya no estaba el tema tan álgido. Con Bachelet se pierde un poco, se vuelve a retomar en su segundo gobierno, y ahora con Boric creo que se vienen muchas mejores cosas respecto al tema de la memoria. Pero aquí es donde volvemos a diciembre del año 2021 y vemos a un José Antonio Cast en Twitter. A ver si podemos verlo aquí en la pantalla interactiva que ahora queremos un poco implementar. Que es este tweet donde dice: el 11 de septiembre de 1973, Chile escogió la libertad. El país que tenemos hoy es gracias a los hombres y mujeres que saltaron para impedir eh, se alzaron para impedir la revolución marxista en nuestra tierra. Reitero que ahora lo vemos en pantalla. El 11 de septiembre de 1973, Chile escogió la libertad. Y el país que tenemos hoy es gracias a los hombres y mujeres que se alzaron para impedir la revolución marxista en nuestra tierra. Muchas cosas malas acá. Como obviamente siempre se va a lo simplista un poco en ese sentido a la apología nazi. Ya, ¿qué pasa si un político hace esta apología nazi? Ha sucedido, el nazismo un poco está creciendo en Europa de a poco, la ultraderecha. No de la misma forma, pero sí con ese tipo de declaraciones. Y pasa en todos lados. Entonces aquí es donde se tiene que ver que al mismo tiempo, sobre todo con la derecha, que hablaba de este hombre mucho más moderado, de este hombre que podía generar las transformaciones y que no podía evitar un poco este gobierno socialista comunista que quería enfrentar Gabriel Boric. Pero con ese sentido, aquí donde vemos las comparativas con un Boric que siempre se le decía: ¿y usted condena la violencia que se ejerce en Nicaragua, que se ejerce en Cuba, que se ejerce en Venezuela? Y las preguntas, ¿dónde están aquí a José Antonio Caz? Al que decía que se salvó de la revolución marxista en nuestra tierra. Y entonces siento que ahí es donde nos falta mucho. Volver al tema anterior. Este personaje no lo tenemos aquí porque, por ejemplo, ya Johannes Kaiser, que había dicho como... eh, eh, no sé si te acordáis, no sé si hiciste la declaración, pero que era como el golpe de Estado salvó a Chile, o que estoy de acuerdo con el golpe de Estado y que tiene, como algo así. Como que también, defendiendo el golpe de Estado en estos programas que él tiene y esta entrevista que da. Entonces, aquí es donde va el sentido de decir cuánto hemos avanzado, ya que siempre he dicho, José Antonio Cast puede pensar lo que quiera, cada uno puede pensar lo que quiera,
Pero cuando ya una masa es la que está escuchando a este personaje, es donde está el problema. Cuando vemos que Johannes Kaiser, una de las votaciones más grandes del Distrito 10, Gonzalo de la Carrera del Distrito 11 y José Antonio Caz ganó en primera vuelta presidencial. Realmente estuvo a una elección de ser presidente. Y ahí es donde un poco va la reflexión, y si después te doy el pase a ti, Tami, porque vamos a escuchar ahora también otra declaración que generó bastante polémica, que es la que hizo el periodista Rodrigo Sepúlveda. Vamos a colocarlo mejor en pantalla y lo vamos a reproducir. Al presidente que no se olvide, y le vuelvo a decir al presidente que no se olvide que acá murieron 3 personas en encerronas, 3 personas fallecidas, y eso es gravísimo en este país. Eso es gravísimo, eso no se puede aceptar en este país, y eso hay que salir a atacarlo con dureza, con firmeza. No se pueden callar respecto a esto. Hoy el presente es mucho más importante, es mucho más importante. Cuando se te mueren 3 personas es porque una portada de un diario debería ser en páginas negras. Pero como acá nos estamos acostumbrando que hay encerrón y te maten por robarte el auto, te maten por sacarte un celular, es como que lo normalizamos. Y tiene que ser todo lo contrario, que hay que golpear la mesa con dureza. Y la dureza tiene que partir desde la cabeza. Y la cabeza es el presidente de la República. Lo único que quieren los chilenos y extranjeros que viven acá es vivir en paz. Ahí tenemos las declaraciones de Rodrigo Sepúlveda, que también generan mucha polémica y que tienen más de 200 denuncias en el Consejo Nacional de Televisión. Y mi opinión, y con esto te doy el pase, Tami, para que ya vayamos finalizando también, es la responsabilidad que uno tiene como medio de comunicación de decir correctamente las cosas. Y además después generó mucho más polémica porque se fueron a una noticia de la muerte de la reina Isabel. Que es la continuación un poco del video. Y con esto también va a la reflexión de decir, ya después salió a decir como no, mi contexto no era decir que justo hoy día 11 de septiembre es importante el presente. Pero cuando vas a dar esas declaraciones, tienes que hacerlo con toda la responsabilidad posible. Sobre todo en un medio de comunicación masivo como lo es Mega, como lo es Televisión Nacional, Canal 13, Bio, Agricultura, etcétera, etcétera. Entonces, como al mismo tiempo, otra reflexión mucho más, ya más grande, que es por qué le están dando pantalla a este tipo de personaje. Siento que Rodrigo Sepúlveda está cada vez moviéndose, y que lo vivió en Twitter, que es cada vez más parecido a Pamela Giles, que es que está diciendo lo que conviene, lo que consigue más repercusión, lo que consigue más likes, lo que consigue más movimiento, porque está usando términos que son muy términos de redes sociales, como la gente quiere dormir tranquila, hay que usar mano dura, todo viene desde la cabeza, lo de las páginas negras, apelar a la emotividad, y un poco estas 3 personas que mueren por la inseguridad, que es un discurso que si ustedes lo escuchan, lo van a escuchar. Francisco Chaguán hizo la misma declaración, lo mismo, como la gente que descansa tranquila por el fallecimiento de 3 personas, etcétera, etcétera. Entonces, como creo que lo conversamos un poco antes del programa, como son cosas paralelas. Obviamente el 11 de septiembre es un día sumamente importante, y ahí es donde también sale el gobierno a decir, no justificamos los actos de violencia que ocurren en los diferentes puntos. El punto es el tener la memoria respecto a lo que sucedió, donde los actos conmemorativos, que es bueno que sucedan en la Moneda, que bueno que sucedan en el Cementerio General, que bueno que sucedan en el Estadio Nacional y en el Museo de la Memoria, y que existe el Museo de la Memoria, y que siempre se tenga un recuerdo para no caer de nuevo en el pasado. Todavía se tiene la imagen de como, ya, ¿qué más da? Si ya pasó, como concentrémonos en el presente. El mismo Chaguán conversaba en Tolerancia Cero que él tenía 51, ¿cuánto era? Él tiene 51 años. Entonces él tenía 2 años cuando ocurrió el golpe de Estado. Él no alcanzó a votar en el plebiscito del 88. Entonces ellos son la nueva generación que el pasado no les pesa. El pasado no les pesa. Y ahí es donde va un poco este punto de decir que el pasado sí tiene que pesar, pero con el fin de mejorarlo en el presente. Y creo que eso es algo que los medios de comunicación fallaron este fin de semana, han seguido fallando, y punto para el gobierno por también realizarlo de
de buena forma, y con eso ya concluyo mis reflexiones por el 11 de septiembre. Y eso mismo, como que yo creo que la frase desafortunada de Rodrigo Sepúlveda fue una frase literalmente que dijo que el presente es mucho más importante. Es mucho más importante porque son cosas que no se mezclan para nada. El 11 de septiembre históricamente, fuera cual fuera el gobierno, incluso en Sebastián Piñera, era un día conmemorativo. Siempre ha sido un día conmemorativo y eso no se puede pasar a llevar por ninguna parte porque todavía hay gente que nunca volvió a ver a su familia, no sabe dónde descansan tampoco sus restos. Y bueno, en ese mismo contexto, el gobierno en este discurso del 11 de septiembre que se realizó en La Moneda, anunció la puesta en marcha del Plan Nacional de Búsqueda, que este plan se había presentado en la cuenta pública del 1 de junio y bueno, el presidente Gabriel Boric detalló que este se realizará en conjunto de manera participativa con las agrupaciones familiares de víctimas y también señaló que no es algo impuesto por el Estado, sino que tiene que ser con las víctimas avanzando junto a ellas. Eso es lo único que dijo. En general, como para ya cerrar el tema, fue un 11 de septiembre como por el lado del mundo político muy tradicional, es como lo que siempre se hace todos los años. Eh, Así que eso, ya cerrando el tema, de cierta forma el 11 de septiembre del gobierno podemos decir que fue tradicional. Yo lo catalogaría como con esa misma línea, pero también tuvo un sentido, un sentimiento bastante conmovedor en una imagen de Carolina Toá. Ella perdón, hija de el ex ministro te lo confirmo inmediatamente, pero fue de un ministro del gobierno de Salvador Allende, que fue José Toá, ex ministro de Sí. Defensa Nacional de Chile, que fue asesinado por la dictadura. Y ministro del Eh, Interior, igual que su hija ahora. Ministro del Interior. Fue Se desempeñó como ministro del Interior y de Defensa Nacional Sí. durante la presidencia de Salvador Allende. Entonces tenía como un peso muy significativo Súper para fuerte. ella. Y ahí se veían imágenes en La Moneda cuando estaban recorriendo los lugares, las imágenes, los cuadros. Basta como una experiencia muy como importante como ocupar el mismo rol que tuvo su padre, ¿cierto? En los gobiernos. Y aún así ya como para cerrar también en este desafío que hace el gobierno en incluir sectores de la exconcertación, por decirlo así, que tanto se criticó. Hoy día entran estas personas con el fin de también hablar todo lo que decíamos, de moderar un poco y de la vuelta al centro que ha tenido un poco la población en general para afrontar estos nuevos desafíos que se le vienen al gobierno con un rol muy de unificador, por decirlo así, de llevar la batuta en muchos temas que están generando discusión en nuestro país, que son muy amplios. Tenemos por un lado el proceso constituyente, pero también hay otros temas que por lo pronto deben empezar a tomarse acción. Así que bueno, eso ya les estaremos contando en otro programa, quizás el miércoles, en una de esas, como ver qué ha hecho el gobierno durante estos días, respecto a diversos anuncios que ha hecho también durante estas semanas. Así que eso, ya estamos cerrando este programa. No sé si Ariel tiene alguna palabra final para decir o ya nos vamos. Dos informaciones. Uno, relacionado con el tema del principio, tenemos que el Partido de la Gente pide un nuevo plebiscito de entrada para continuar con el proceso constituyente. Y después también tenemos que otra de las cosas también llamativas es una noticia que sacó La Tercera, que dice: Chile Vamos desmiente que haya llegado a un acuerdo sobre el proceso constituyente. Y ante esto, la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, señala: estuve en la misma reunión y no entiendo por qué desconocen los puntos que el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, y el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, leyeron más de 3 veces sin oposición, de los que ahora desconocen lo discutido en 3 horas de reunión. No me gusta mucho esto que dicen como ahora ven que la derecha no genera los acuerdos cuando es algo que ya se sabe. Y creo que es todo lo que dice la presidenta del PP. Es importante y vale la pena destacarlo a partir de lo que también hemos conversado a lo largo del programa. Y eso, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar ahí, tanto para la gente que estuvo en Twitch como también para la gente que estuvo en YouTube. Y recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas, en nuestro sitio web, radiof5.net, y
Eso, así que muchas gracias Tami para que proceda a cerrar el programa del día de hoy. Sí, gracias a ti también por esta conversación que fue bastante nutritiva en todos los sentidos. Fue bien intensa, pero finalmente son cosas que hay que repasar de la actualidad nacional, así que muchas gracias nuevamente por estar aquí abriendo la semana. Se nos viene otro programa el miércoles si todo sale bien. Así que obviamente revisar nuestro contenido, ya estamos ahí más activos subiendo las historias a Instagram de promoción, estamos volviendo de a poco, la verdad, y estamos tratando de tener el máximo contenido para ustedes, así que muchas gracias por llegar a este punto y esperamos que nos sigan acompañando siempre aquí en Actualizando el Medio. Adiós.